Bueno, el caso que nos tocó a nosotras fue las tiendas Pelican, que es una cadena de tiendas de ropa para mujer que tiene sucursales por todo Estados Unidos. La tienda hizo una promoción en donde envió cupones de descuentos a todos los clientes de otras tiendas, pues como de la cadena principal que se llama National Clothing. Hicieron una muestra de 100 pagos con tarjeta de crédito durante un día. Bueno, nos dan otros datos importantes que serían como, además de la muestra, nos dan la clasificación de clientes, que serían los regulares, que serían las compras que se hacen sin cupón, y los promocionales, que son las compras que se usan con cupón, que se compran con cupón. También nos dan pues como modos de pago, que es tarjeta Discover, que es un tipo de tarjeta, tarjeta Mastercard, que es otro tipo de tarjeta, y la Proprietary Card, que es la tarjeta de crédito de de la empresa en general. Y nos muestran unas variables que serían los clientes, el tipo de clientes, si es regular o promocional, la cantidad de artículos que compran, el total de ventas netas, el modo de pago, que sería el tipo de tarjeta que usaron, el género, el estado civil y la edad. Lo que buscan los directivos en este caso es emplear los datos para tener la información de sus clientes y para evaluar esa promoción dependiendo de los cupones de descuento que se hayan utilizado. En el caso piden hacer una distribución de frecuencia porcentual de las variables clave. Una gráfica sea pastel o barras que muestre el número de clientes correspondiente a cada pago, o sea, pues a cada tipo de tarjeta. Una tabulación cruzada con el tipo de cliente frente a ventas netas y un diagrama de dispersión para investigar la relación entre ventas netas y edad del cliente, y de ahí sacar conclusiones para ver qué es bueno y qué es conveniente para los directivos y para la empresa. En este punto vamos a hallar la distribución de frecuencia de las variables claves, que son artículos y las ventas netas. En primer lugar, hallaremos la distribución de frecuencia de los artículos. Es necesario entonces, como primer paso, ordenar los datos de manera ascendente o descendente. Nosotros lo hicimos de manera ascendente, como se puede evidenciar en la tabla. Ahora, para facilitar el proceso, sacamos los datos básicos para poder completar la tabla. El primero es el número de datos, que es hacer un conteo de cuántos datos hay, que en este ejercicio es 100. Luego el valor mínimo y máximo, que al ordenar los datos se pueden ver claramente, y son 1 y 17 respectivamente. El rango, que lo obtenemos al restarle el valor máximo, el valor mínimo, el número de clases, que lo podemos obtener mediante la ecuación 1 más, abrimos paréntesis, 3.33 por logaritmo de n, que en este caso es 100, el número de datos, cerramos paréntesis, y como ven tenemos un decimal. En estos casos siempre redondeamos al superior, es decir, al número siguiente. Y por último hallamos el tamaño de clase, que lo hacemos dividiendo el rango entre el número de clases y tenemos como resultado 2. Una vez terminada la tabla de datos básicos, podemos empezar a realizar nuestra tabla de frecuencia. La primera casilla son los números de clases y ubicaremos cada intervalo en una celda. Para agilizar el proceso, ponemos los dos primeros, los seleccionamos y arrastramos hasta el número de clases que hayamos obtenido. Luego haremos el límite inferior, y la primera celda del límite inferior siempre va a ser el valor mínimo, es decir, 1 para nuestro ejercicio. La segunda la hallamos sumando el límite inferior primero más el tamaño de clases. Presionamos F4 para mantener fijo el tamaño de clases, y así cuando lo arrastremos podemos hallar el de cada intervalo. Para el límite superior, la primera casilla va a ser la segunda casilla del límite inferior, 3 en este caso. Para hallar la segunda, sumamos el primer límite más el tamaño de clase, y nuevamente mantenemos fijo el tamaño de clase con F4 y arrastramos. Una vez obtenidos los límites, procedemos a hallar la frecuencia absoluta.
Para esto hacemos el conteo de cuánto se repiten los números que se encuentran en los límites inferiores y superiores de cada intervalo. Como estamos trabajando con intervalos cerrados y abiertos, el conteo será, en el caso del intervalo 1, de 1 a 2, porque ya el 3 se repite en el intervalo 2. En este intervalo sería de 3 a 4, en el tercero sería de 5 a 6 y así sucesivamente. Para empezar, contamos los números que se repiten del 1 al 2. En este caso hay 56 datos. En el intervalo 2, de 3 a 4, hay 20 datos. De 5 a 6 hay 16 datos. De 7 a 8 hay 2 datos. De 9 a 10 hay solo 4 datos. De 11 a 12 no se encuentra ningún dato. De 13 a 14 se encuentra un dato. Y de 15 a 17 se encuentra un dato. Cuando hayamos hecho el conteo, se puede realizar la suma de los datos de la frecuencia absoluta, y si nos da el número de datos, es una manera de comprobar que estamos haciendo el ejercicio correctamente. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa. Esta se halla con el número de la frecuencia absoluta entre el número de datos, 100 en este caso. Si ponemos el F4 para poner el 100 fijo y arrastramos, nos va a dar rápidamente el resultado de cada frecuencia relativa. Para la frecuencia porcentual solamente multiplicamos cada dato de la frecuencia relativa por 100. Como podemos observar, ya aquí tenemos la tabla de distribuciones de frecuencias completadas para la variable artículos. Ahora, para la variable ventas netas, vamos a realizar el mismo procedimiento. Como podemos observar, ya tenemos todos los datos organizados y tenemos la tabla completada porque ya realizamos el procedimiento que hicimos con la variable artículos. El número de datos, al igual que en artículos, son 100, el valor mínimo, como se puede observar acá, es 13.23 y el valor máximo, como podemos ver acá, es 287,59. El rango se saca de la misma manera, restándole al valor máximo el valor mínimo. El número de clases, al igual que en artículos, es 8 porque son 100 datos, y el tamaño de clase se saca igual como lo sacamos en la variable anterior. Para completar la tabla realizamos el mismo procedimiento. El límite inferior de la primera clase es 13.23 porque es el valor mínimo, y el límite superior de esa clase es ese valor mínimo más el tamaño de clase, y así sucesivamente rellenamos los siguientes límites. Para sacar la frecuencia absoluta contamos los valores que están dentro de ese rango. Entonces en la primera contamos hasta los valores que estén hasta 47.50 y así sucesivamente contamos todos los valores, viendo siempre que al final nos den 100 porque son 100 valores. La frecuencia relativa, al igual que en el procedimiento anterior, es la frecuencia absoluta sobre el número de datos, que en este caso es 100, y la frecuencia porcentual es simplemente la frecuencia relativa expresada en porcentajes. Como lo podemos observar aquí, siempre manteniendo que nos dé el total de datos que tenemos en el caso. El siguiente paso es elaborar una gráfica de barras que muestre el número de clientes correspondientes a cada método de pago. Para esto vamos a utilizar la herramienta Tablas Dinámicas. Creamos una tabla dinámica desde nuestros datos originales de la siguiente forma. Seleccionamos cualquier casilla de nuestros datos originales, hacemos clic en insertar e insertamos una tabla dinámica. Así ya vemos que nuestro rango de entrada es toda la tabla y el rango de salida va a ser entonces la hoja que llamamos gráfico de barras.
Seleccionamos aquí para que salga la tabla dinámica en esta casilla y oprimimos aceptar. Ahora vamos a seleccionar los datos que irán en la tabla dinámica. Entonces, estos son el método de pago, que lo arrastramos hasta las filas, y el número de clientes, que lo ponemos en los valores. Como podemos ver aquí, nos sale 5050 clientes porque esto está configurado como suma, por lo tanto tenemos que cambiar el campo de valor a cuenta para que nos cuente el número de clientes que utiliza cada método de pago. Así ya tenemos el total general de 100 y vemos cuántos clientes hay por cada método de pago que se utiliza. Ahora simplemente seleccionamos cualquier casilla de nuestra tabla dinámica e insertamos un gráfico de barras. A este gráfico de barras le vamos a quitar los botones de campo por estética y vamos aquí al más y le añadimos etiquetas de datos, así nos salen cuántos clientes utilizan cada método de pago encima de cada barra. Vamos a poner también títulos a los ejes para que sepamos de qué estamos hablando. Entonces, en un lado vamos a poner el número de clientes y en el otro el método de pago. Entonces aquí tenemos un gráfico de barras que nos dice el número de clientes por método de pago. Si hacemos un pequeño análisis, podemos ver que la mayoría de los clientes, es decir, un 70%, utiliza la Proprietary Card, que es la tarjeta de las tiendas Pelican. Bueno, en el tercer punto nos piden una tabulación cruzada entre el tipo de cliente frente a las ventas netas. Una tabulación cruzada simplemente es una tabla como la que ven aquí que relaciona estas dos variables, el tipo de cliente con las ventas netas. Para crearla lo único que hice fue entrar a nuestros datos originales, seleccionar las columnas que nos piden, las copié y las pegué aquí en la tabulación cruzada. Ya para hacer un análisis entre las diferencias y semejanzas que se observan entre los clientes regulares y los promocionales, lo que vamos a hacer es seleccionar la columna de las ventas netas y crearle un formato condicional que nos permita analizarlo mejor. Entonces subimos aquí a la casilla de formato condicional, vamos a administrar reglas y creamos una nueva regla. En esta nueva regla vamos a utilizar la que se encuentra acá, y vamos a hacer un rango de 2 colores, una escala de 2 colores, en la que el valor más bajo se nos muestre en un verde claro y el valor más alto se nos muestre en un naranja oscuro. Le damos a aceptar, aceptar y aquí ya nos sale la configuración. Entonces podemos ver que hay diferencias entre los clientes regulares y los promocionales, viendo que los clientes promocionales usualmente gastan más dinero que los clientes regulares. Esto se puede ver en las escalas de color. Los promocionales usualmente tienen colores más oscuros que los regulares. Hay también promocionales de colores claros, pero con esto se podría analizar que los cupones funcionan en ciertos clientes promocionales, ya que estos gastan más dinero que los clientes regulares. Esto se puede ver a lo largo de toda la columna. Y esto es la tabulación cruzada. Bueno, esto también se podría ver mediante el uso de una tabla dinámica. Seleccionamos cualquier celda donde estén nuestros datos, insertamos una tabla dinámica en la hoja de cálculo existente. Vamos a seleccionar esta casilla y vamos a poner en las filas el tipo de cliente y en las ventas y en los valores las ventas netas. Aquí no hay necesidad de poner cuenta porque queremos que nos sume el valor de cuánto compró en total cada cliente. Entonces pongámoslo todo con los mismos decimales y podemos ver que los clientes promocionales compraron en su totalidad mucho más que los clientes regulares. Esto también lo podríamos mirar de forma porcentual. Creamos otra tabla dinámica de la misma forma.
y volvemos a poner tipo de cliente en las filas, ventas netas en los valores, pero configuramos el campo de valor para que nos dé en porcentajes del total general. Le damos a aceptar y podemos ver que los clientes promocionales realizaron el 76.03% de las ventas y los clientes regulares apenas el 23.97% de las ventas totales. Para realizar el punto 4 vamos a volver a la primera pestaña en la parte de abajo que dice Data. Vamos a copiar las columnas clientes, ventas netas y edad en una nueva pestaña en la parte de abajo. Después de pegarlas vamos a seleccionar los datos que están en las columnas de ventas netas y edad, o sea a partir del 39.5 y del 32 hacia abajo. Al tener seleccionado, en la parte de arriba vamos a darle insertar. Después viene una parte que dice dispersión. Le damos en el primer recuadro que tiene como solamente los punticos y se crea el gráfico. A partir de ahí vamos a borrar la palabra que dice series que se crea y vamos a diseñar el gráfico a nuestra manera. Vamos a insertarle un título. Se lo insertamos dándole clic en título del gráfico en la parte de presentación. Y le damos clic en título del gráfico encima del gráfico. Ahí se crea el título y le ponemos el nombre que queremos, que sería ventas netas versus edad. Para ponerle los títulos al eje presionamos el signo más que se encuentra en el mismo gráfico y presionamos las casillas que diga títulos de eje vertical y horizontal. Una vez aparezca el chulito solamente damos clic en cada título y le cambiamos el nombre por el X, las netas, y el Y, que sería la edad. Bueno, con este diagrama de dispersión podemos sacar como conclusión que, por ejemplo, los 100 datos que tenemos se puede simplificar en el análisis pues con este gráfico, porque ya no hay que mirar los 100 datos numéricos, sino que se miran en una tabla donde ya es más específico y claro todo. También podemos mostrar que entre las variables de ventas netas y edad existe muy poca correlación porque pues la línea de tendencia iría recta, porque en verdad los puntos como que no están concentrados en ningún lugar ni de ninguna forma. También podemos concluir que a partir de 100 datos para abajo pues es donde más hay concentración de ventas netas con respecto a la edad. Y como conclusión final, pues podemos analizar que los directivos pues de la empresa podrían ya tomar decisiones con respecto a qué edad o con respecto a qué productos o con qué tarjetas van a dirigir sus ventas, porque si las tienen así de dispersas pues van a tener un gráfico de dispersión bastante amplio.